noches, bienvenidos a todos. Estamos comenzando Ya Somos Grandes, un programa con muchísima información porque está pasando de todo. A nivel político, a nivel social, a nivel económico. En cuanto a la política internacional, también estamos todos expectantes y mirando lo que pasa con Venezuela, lo que pasa entre Irán y los Estados Unidos. Hay información novedosa y muy importante. El mundo prácticamente entero considera que lo del avión con 176 pasajeros pudo haber sido un atentado. Lo dijo Donald Trump, lo dijo Trudeau, el primer ministro de Canadá. Vamos a estar, por supuesto, hablando de ese tema y cómo afecta a la República Argentina. Tenemos grandes invitados el día de hoy. Martín Tetaz, compañero de la radio y compañero aquí de TN, nos va a estar contando qué pasa en la provincia de Buenos Aires. ¿Es un impuestazo? ¿No es un impuestazo? ¿Puede Kicillof gobernar con estos 10.000 millones de pesos menos que él dice que la oposición le quitó en esta negociación por la ley? Está Marcelo Cantelmi, especialista en internacionales, editor jefe de internacionales del diario Clarín, para charlar con nosotros. Y también va a llegar en instantes nada más Miguel Wieniawski. Vamos a hablar de Nisman, vamos a hablar de Zaffaroni, vamos a hablar de Alberto y de Cristina en un programa cargado de información. Y está Lucía Salinas en este Ya Somos Grandes de verano. La hemos recuperado a Salinas, que estaba en el sur. Faltan poquitos días para que se cumplan oficialmente 5 años del asesinato de Alberto Nisman. Y hay información importante y sorprendente. Lucía, buenas noches. Diego, buenas noches. A pocos días de que se cumplan 5 años de la muerte del fiscal Alberto Nisman, después, cuando se reactive la actividad en los tribunales federales, van a haber novedades. Va a haber un envío parcial a juicio de los 4 ex custodios de Alberto Nisman. La acusación no es solo incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos, sino están acusados 2 de ellos de haber encubierto nada más ni nada menos que un homicidio. Te vamos a contar 4 claves en las que la justicia sigue sosteniendo, ratificando que esto se trató de un homicidio. Muy bien, y hablaremos de Eugenio Zaffaroni, también el ex juez de la Corte Suprema que cumplió 80 años, hizo una mega fiesta con invitados especiales y te vamos a contar porque esto no es solamente un evento social cargado de información color, también es importante para entender la política que se viene en la Argentina. Así comienza Ya Somos Grandes. Despegar cambió para darte nuevas experiencias. Descubrilo. Despegar. Vivir viajando. Muy bien, decimos Zaffaroni está de fiesta y la herencia que tiene Zaffaroni o la influencia que tiene Zaffaroni sobre la mayoría de los invitados importantes que hubo en ese cumpleaños, que son funcionarios que a partir de ahora tendrán una intensa actividad en materia judicial en la República Argentina y que son todos además hijos ideológicos de la doctrina que representa y encarna más que nadie el ex juez de la Corte Suprema y actual juez de Cortes de Derechos Humanos Internacionales. Atención con esto, Eugenio Zaffaroni. Cumplió 80 años. Como siempre, su cumpleaños es un evento social, podemos ir compartiendo imágenes donde van muchos referentes de la política. En algún momento fue muy conocido un cumpleaños en el cual el invitado estrella, el más importante, fue Amado Boudou. Ahora el ex vicepresidente está en prisión, pero ahí lo vemos, por ejemplo, con Evo Morales, en el cumpleaños invitado de lujo junto a Leopoldo Moró. Evo Morales además es cliente de Zaffaroni porque Zaffaroni lo está defendiendo en lo que Evo Morales considera un golpe contra su gobierno en Bolivia. Saben ustedes que está refugiado aquí en la Argentina. Eso que veían recién era el afiche, la invitación de alguna manera al cumpleaños de Zaffaroni. San Zafa 80, como el santo Zaffaroni, siempre es muy admirado por todos los que están allí. Ahí lo están viendo. Tiene una gorrita hacia atrás, al estilo Alberto Fernández. ¿Se acuerdan cuando se encontró con aquel chico que había sido discriminado cuando era autoridad de mesa el día de las elecciones? Bueno, esto ocurría a nivel social. Hay alguna otra cuestión que también fue noticia, muy desagradable por cierto, que tiene que ver con Andrés Calamaro. Andrés Calamaro fue uno de los invitados a ese cumpleaños. Hoy esto que te voy a contar fue tapa de todos los diarios. Sorprendió muchísimo la fotografía, porque antes de ir a la fiesta de Zaffaroni, Calamaro, vestido de traje, con un estilo particular, extraño, decíamos una corbata como vintage, un corte de pelo también al estilo Peaky Blinders, esa serie que está tan de moda ahora. Publica una selfie habitual, la que se saca cualquier adolescente en el baño antes de salir. El tema no es la foto, el tema no es el jacuzzi que se ve de fondo, el tema no es lo que tiene en el baño, sino lo que dijo, porque se burló de la muerte del fiscal Nisman. Puso en Twitter: el baño no es gran cosa, pero tengo más espacio que Alberto Nisman. Y además después agregó en un hilo, como se dice en Twitter, es decir, un tuit que agregó a este que veíamos recién, y más fierros también.
Después, con toda la polémica, volvió a insistir y cargó las tintas sobre esto. Ahora el tuit no es tan sencillo de encontrar, parece que lo borró, pero esto generó un revuelo impresionante. Además fue un gran protagonista Andrés Calamaro de la fiesta de Zaffaroni porque le escribió unos versos que ahora en un ratito les voy a leer. Vale la pena repasarlos porque es muy de Calamaro lo que dice y cómo lo dice, así que lo vamos a estar repasando para entender un poco de qué tipo de festejo estábamos hablando. Pero vamos a lo importante, vamos a lo concreto, a lo que tiene que ver directamente con la política en la República Argentina y con lo que puede ser un anticipo de lo que se viene en materia judicial y en materia de seguridad también. Se habla muchas veces, en este programa lo hemos comentado varias veces en distintos programas, de la doctrina Zaffaroni, de lo que piensa Zaffaroni al respecto de la justicia, de cómo debe aplicarse la justicia y de cómo además, producto de su enorme prestigio académico y de su reconocimiento internacional y su cercanía con lo que fueron los 12 años del kirchnerismo, terminó teniendo finalmente una enorme influencia, no solamente en la justicia, no solamente en los jueces y en los fiscales, sino también y sobre todo en la academia, en la formación de nuevos funcionarios judiciales, donde la doctrina Zaffaroni tiene un peso enorme. Cuando hablamos de Zaffaroni, estamos hablando de algunos invitados que son funcionarios. Por ejemplo, Cristina Camaño. Cristina Camaño es fiscal de justicia legítima, o al menos eso era hasta que ganó Alberto Fernández como presidente. Es una además de las fundadoras y más fervientes militantes de justicia legítima, que ahora va a estar a cargo de la AFIT, de la Agencia Federal de Inteligencia, para decirlo más rápido, de la CIDE, del espionaje en la República Argentina. Ella también es, de alguna manera, alumna o discípula de la teoría de Zaffaroni, que ahora te vamos a explicar en detalle. También estaba Félix Kraus en el cumpleaños. Félix Kraus es hoy, desde hoy, porque salió su nombramiento en el boletín oficial, designado como titular de la Oficina Anticorrupción. Es el hombre que debe investigar a los funcionarios corruptos, que debe solicitar en tiempo y en forma, por ejemplo, las declaraciones juradas de los funcionarios, quien debe actuar eventualmente como querellante en causas por corrupción, y es también un hombre muy conocido de justicia legítima, con un pasado de actor en cámaras ocultas del programa de Marcelo Tinelli y con una militancia muy activa tanto en la justicia como en las redes sociales a favor de los gobiernos de Néstor y de Cristina Kirchner, y también alguien que abreva políticamente, ideológicamente en lo que es conocida como la doctrina Zaffaroni. También había alguna versión de que estaba Sabina Frederick, que es la ministra de Seguridad de la República Argentina, una mujer que también comparte esa mirada ideológica, que podríamos decir que ya cruza la raya de lo que se conoce como el garantismo. En general, la idea del garantismo, por supuesto muy aceptada en el mundo entero, es que no se pueden violar las garantías constitucionales de la persona a la cual se le está sometiendo un juicio. Eso es, por supuesto, indiscutible. No puede haber un juicio sin garantismo, sin que se cumplan las garantías que consagra la Constitución Nacional para cada uno de nosotros. ¿Qué garantías? Que somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario, que no podemos declarar en nuestra contra, que tenemos la posibilidad de acceder a un juicio justo con un juez natural. Hay cientos de garantías, la garantía de la libertad, de cómo se aplica una prisión preventiva. Eso no está en discusión. Lo que pasa es que la propia retórica, sobre todo académica y súper teórica, empezó a generar algunas deformaciones y se llegó a una situación que es más parecida al abolicionismo que al garantismo. El abolicionismo, quienes lo creen, Zaffaroni es uno de ellos, directamente dicen que no creen en el Código Penal. Un juez que además fue juez de la Corte Suprema, que ahora es juez de organismos internacionales, que no cree en la aplicación del Código Penal, que le parece que la sola existencia de este sistema de justicia que tenemos, de este Código Penal, ya es injusto con aquellas personas que cometen delitos porque de base, de origen, son víctimas de un sistema mucho más grande que los trasciende a ellos y que por lo tanto el Estado lo que debe hacer es protegerlos. Pero protegerlos, insisto, no solamente con las garantías, sino directamente impedir que vayan a prisión o impedir que sean condenados. Y esto no es una apreciación, no es un análisis que estamos haciendo, sino que surge directamente de declaraciones del propio juez Zaffaroni, que explicó una vez en una entrevista muy famosa que le dio a la revista Rolling Stone cuál era su actitud como magistrado cuando llegaba un caso con algún acusado a su despacho, cuando llegaba a su juzgado algún crimen, algún delito. Fíjense, porque quiero leer textual esta conversación que ocurrió en la revista Rolling Stone en el año 2013, más precisamente el 1 de agosto,
Le dicen, ahí estamos viendo la reproducción que se hace en el sitio de La Nación. Recuerden que Rolling Stones pertenece al grupo de medios gráficos de La Nación. Le pregunta, ¿mandó mucha gente a la cárcel? Le pregunta el periodista. Y Zaffaroni responde, sí, claro, mucha gente, muchos años. Es horrible, ¿no? Y ahí se lee en la revista Rolling Stone que Zaffaroni piensa, prende un cigarrillo largo y flaco llamado Vogue y responde, sí, pero la diferencia es cómo lo encarás. Y acá es donde viene lo importante y lo sustancial. Dice Zaffaroni, abrís un expediente y decís, a ver cómo lo zafo a este. Y si zafarlo no está bien, entonces digo, a ver cómo hago para que la lleve más aliviada. Abriendo un expediente así, con esa idea, vas a dormir tranquilo siempre. Cuando Zaffaroni, en 2003 fue esta entrevista, cuando Zaffaroni dice esto, se refiere naturalmente a quien comete el delito, no a quien es la víctima. Cuando él habla de intentar que alguien zafe o intentar que si no se puede que zafe, es decir, si es culpable, se la lleve lo más barata posible, se refiere al victimario, no a la víctima. Después hay otro caso muy controvertido y muy especial, que es paradigmático de la doctrina de Zaffaroni, que es el caso Tiraboschi o Tiraboschi. Lo pueden buscar, es extenso, está para leer el voto completo de Zaffaroni, que adhiere a un voto de otro juez en esa decisión. Pero básicamente lo que dicen en ese fallo es que el abuso sexual que se produjo a una nena menor de edad, menor de 10 años, debía ser condenado con una pena menor porque el abuso se produjo con la luz apagada y que por lo tanto el daño psicológico posterior que sufría esta nenita era menor y que por lo tanto había que reducir la pena. Quiero ver la hora, son las 10:15 de la noche, ya lo puedo contar, lo voy a intentar suavizar lo más posible, pero para entender la contundencia de lo que estamos hablando. Lo que se estaba discutiendo era el caso de un hombre que había tomado a esta nenita menor de 10 años y en un baño había apagado la luz y le había apoyado el pene en la boca. Ese era el caso, esa era la denuncia. Y no se estaba discutiendo la culpabilidad o no del agresor sexual, sino que se estaba discutiendo el tamaño de la pena, la magnitud de cuál debía ser el castigo para esta actitud aberrante. Y 2 de los 3 jueces, uno de ellos Zaffaroni, votaron en sintonía con esto que yo contaba, que como la luz estaba apagada, el daño psicológico había sido menor. Fue, por supuesto, ustedes se imaginarán, no hace falta que yo lo diga, un caso súper discutido. Hay otro caso también, en 1984, también es bastante escandaloso. En ese caso, Zaffaroni estaba en la Cámara Nacional en lo criminal y consideró que un hombre que estaba condenado a 3 años de prisión por corromper a una nena de 14 años, queda absuelto. ¿Cuál era la razón? Aparentemente no estaba claro en el expediente si la nena de 14 años ejercía la prostitución antes de que ocurriera el hecho que se estaba investigando. Por lo tanto, ustedes saben, corrupción de menores es un delito que tiene que ver con hacerle algo a un niño en materia sexual que corrompe, que tuerce su normal desarrollo y su normal crecimiento de la niñez, la adolescencia y la adultez. En ese caso consideraban que si la chica era prostituta, 14 años, antes de que ocurriera ese hecho, la corrupción no se había ejercido porque la nena ya había tenido una situación traumática de antemano. Y después hay cientos de casos. Hay uno de un auto con respecto a un robo. ¿Qué pasa si el auto estaba o no estaba en la calle, en la vía pública? Si es en la vía pública, ¿es robo o no es robo? Y todo este tipo de cuestiones que son, en lo teórico, seguramente para los especialistas, súper interesantes de analizar, pero que después se chocan de frente y directo con lo práctico, con lo cotidiano. Cuando, por ejemplo, aparece un caso, y estoy citando de memoria, perdón si hay alguna imprecisión, como el del hijo de Diana Cohen Agrest, en el cual la justicia ha identificado al agresor, identificó a la persona que asesinó al hijo de Diana Cohen Agrest, pero a la hora de dictarle la pena, le redujeron la pena porque en la mochila que tenía, en el momento que asesinó a una persona inocente, tenía un currículum. Y entonces, de esa manera, la justicia entendía que podía estar buscando trabajo o podía estar yendo hacia una mejor situación de vida y que fue circunstancial la situación que terminó con el asesinato del hijo de Diana Cohen Agrest. Así hay cientos de ejemplos. Y esto que estamos contando de Zaffaroni, insisto, no es solamente porque es pintoresco, no solamente porque estuvo Andrés Calamaro y porque se generó revuelo por la foto, sino porque es uno de los hombres más influyentes que tiene hoy por hoy el gobierno de Alberto Fernández. Influye en el Ministerio de Seguridad a través de Sabrina Friedrich, influye en la Oficina Anticorrupción, influye en la Secretaría de Inteligencia, pero influye sobre todo donde es más importante influir hoy por hoy, según está distribuido el mapa de poder en el gobierno, y es sobre Cristina Kirchner.
Es una persona de absoluta confianza, es además ahora abogado defensor de Evo Morales. Y lo dije al pasar, pero lo quiero repetir antes de terminar y de darle paso a los invitados. Acaba de llegar Miguel Wiñaski, gracias Miguel por venir. Es además miembro de cortes de derechos humanos internacionales. O sea, sigue teniendo un cargo internacional, sigue teniendo una relevancia especial y sigue siendo referente de este tipo de ideología o esta manera de entender la justicia y la seguridad en la República Argentina, que tiene además no solamente la advertencia que le estamos haciendo, sino ya sí acciones concretas. Por ejemplo, lo contaba Lucía hace algunos programas acá, la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires, apenas asumió Axel Kicillof, al día siguiente ya emitió una solicitada en la cual pedía, lo voy a decir fácil y rápido para que se entienda, que sea lo más difícil posible meter preso a alguien y lo más fácil posible liberarlo. Porque como las cárceles están superpobladas, la decisión de la Corte es: tratemos de aumentar y agilizar las posibilidades de libertades anticipadas y evitemos la utilización de prisiones preventivas. Este es, de alguna manera, el espíritu de lo que representa Zaffaroni. En un ratito más adelante prometo que les voy a leer la letra de Calamaro entera, si es que tenemos tiempo en el programa, pero quiero leer simplemente 2 fragmentos y vamos con los invitados. Zaffaroni es la crema, teme la Corte Suprema. Tiemblan jueces y fiscales. El teorema de Tales se cuadra en la investidura. Esto ocurrió ayer en el cumpleaños de Zaffaroni. Este maduro galán, Pertini tierno Galván, envidian tu singladura. Lo leo todo, me copé. Si lo suficiente alcanza y falta lo extraordinario, Raúl tiene abecedario. No se pierde la esperanza, no se enreda en una tranza. Presume categoría, no alcanza una librería para saber lo que sabe. Persistentes en el enclave entre tanta porquería. Y aquí se queda la clara y la mejor jurisprudencia de tu querida presencia, de la virtud más cara. Si la mano viene rara, la propia mano lamenta. Zaffaroni se la inventa. Los demás vienen en pony. Comandante Zaffaroni, que llega entero a los 80. El homenaje de Andrés Calamaro en el cumpleaños de Zaffaroni. Bienvenido, Miguel, buenas noches. Buenas noches. Bueno, un poco de todo en este cumpleaños, ¿no? Un hombre influyente, una idea de justicia y de seguridad completamente distinto al gobierno anterior y que tiene ribetes peligrosos. Hay que leérselo a las víctimas, el poema. Que no le hace honor, me parece a mí, esto es personal, a las otrora grandes letras de Calamaro, ¿no? Es un poema rimado y si me permite, no sé si es un exabrupto, en un punto deleznable, porque acá está ocurriendo con la justicia un fenómeno a 2 puntas muy particular. Efectivamente parece fácil liberar a una buena cantidad de presuntos criminales, porque tienen no tienen sentencia firme y pues, tienen prisión preventiva. ¿Y por qué no le dictaron sentencia firme entonces? Si había una abrumadora cantidad de pruebas. Es un pensamiento de Luis Juez, se lo dijo ayer a tu padre, y me parece que es bastante preciso, porque hay una abrumadora cantidad de pruebas. Y los pobres a los que Zaffaroni dice defender están adentro. Algunos muy injustamente, otros muy justamente y deben estar adentro. Acá no estamos defendiendo a los más débiles, ¿eh? Acá estamos defendiendo a la oligarquía política kirchnerista, muchos de los cuales robaron a 4 manos y que tuvieron el beneficio, también por una justicia que tiene que dar muchas explicaciones, de no tener la sentencia firme cuando la merecían. Están saliendo todos. Es importante esto que dice Miguel, ya vamos a profundizar, pero quiero recordar tu título, Lucía, que nos dabas al comienzo del programa, porque también tiene que ver con la justicia, también tiene que ver con un tema súper delicado. Estamos hablando del caso Nisman y la justicia va en dirección de investigar un asesinato, un magnicidio. Sí, digo, porque lo que hay que entender es que más allá de las críticas del kirchnerismo y que se han incrementado desde que Alberto Fernández asumió en la Casa Rosada sobre si se trató de un suicidio, si se trató de un homicidio, al kirchnerismo claramente sostiene la tesis del suicidio, la justicia va a avanzar en un pedido de elevación a juicio oral, lo va a hacer la Fiscalía a cargo de Eduardo Tayano, y en ese pedido de elevación a juicio hay un planteo central, y es que esto se trató de un homicidio. ¿Quiénes van? Es una elevación parcial, porque los primeros que van a ir a juicio van a ser los 4 ex custodios. Y acá hay un tema importante. Los 4 custodios están acusados de
haber incumplido su rol como funcionarios públicos, de no haber cuidado a Alberto Nisman. Pero acá tenemos los nombres, ¿no? Ahí tenés a Rubén Benítez, a Néstor Durán, a Armando Onís y a Luis Miño. La acusación sobre los 4 es la de incumplimiento de los deberes de funcionario público, pero hay 2 de ellos que están acusados de encubrimiento. ¿De encubrimiento de qué? Dice la Fiscalía. De encubrimiento de un homicidio. Y esto es claro, esto es taxativo. Tesis central de la Fiscalía a cargo de Eduardo Tayano y también lo que retomó el juez Julián Ercolini cuando procesa a Diego Lagomarsino y a estos 4 excustodios. ¿Qué va a pasar con Diego Lagomarsino? ¿Por qué no va a ir en esta primera etapa a juicio oral? Porque hay una investigación central de la Fiscalía donde busca determinar los vínculos del informático con los servicios de inteligencia. Okay. El pedido de elevación a juicio que va a presentar la Fiscalía ratifica la tesis del homicidio en base al menos a 4 claves que si querés te las compartimos. La primera de ellas es claramente lo que ha puesto en discusión el gobierno a través de la ministra de Seguridad, que es la pericia de Gendarmería. Esta pericia habla de una muerte violenta, que es lo que retoma el juez Julián Ercolini cuando procesa a estas 5 personas, a Diego Lagomarsino y a los 4 excustodios. Habla de asesinato la pericia, ¿en qué sentido? Habla de la presencia de 2 personas, habla porque encontró presencia de ketamina, de una droga que consideran esa pericia puede haber sido utilizada para dominar a la persona en cuestión, en este caso Alberto Nisman, y habla de 2 marcas, una marca en la nariz, que podría ser un golpe previo a la muerte, y un golpe también en la cabeza, que podría ser, digamos, las consecuencias de alguna maniobra de reducción y sobre todo lo más importante, y lo que la propia fiscal, la primera fiscal de la causa, Viviana Fein, tuvo que reconocer casi que con bronca en una conversación con Marcelo Longobardi en Radio Mitre. Lamentablemente. Exacto, que además está en el documental, en el famosísimo documental. La fiscal Fein dice, lamentablemente no se le encontraron pólvora, restos de pólvora en las manos al fiscal. Claro, porque si se le encontraban restos de pólvora, prácticamente se confirmaba el suicidio. Al no haber pólvora en las manos, la hipótesis del homicidio crece y en aquel momento la fiscal se lamentaba de que no fuera un suicidio. Sí, y aparte sobre esto que mencionabas, hay 2 puntos a tener en cuenta, que no están en el procesamiento del juez Julián Ercolini ni en la acusación que realiza el fiscal Tayano, que es, la pericia habla de un horario de las 2.46 horas de que se estima que ocurrió el homicidio según ese estudio pericial. La causa, el procesamiento, habla de un margen horario, no especifica la hora, toma un cuadro de horario mucho más amplio porque no es tan fácil determinar específicamente la hora. En todos los casos donde hay una muerte violenta hay una ventana entre esta hora y esta hora. Y después, al momento de ratificar también esta tesis del homicidio, fíjate esto que en lo que se habla en la causa, que es una suerte de explosión de llamados telefónicos. A la hora que supuestamente, o en ese rango horario que se produjo, según la Fiscalía, el homicidio de Alberto Nisman, hubo una explosión de llamados entre muchas personas que creen que muchos de ellos están vinculados a este suceso. Servicios de inteligencia, que además, esta es una de las la tercera clave, estaban en zona. ¿Qué dice la investigación? Esto no es un dato subjetivo, esto es un dato objetivo porque son informes de radios telefónicos que determinan que estas personas estaban en zona. Estas son algunas de las claves con las cuales se va a pedir esta elevación a juicio parcial, pero siempre hablando de un homicidio. Estamos con este tema conectando las 2 cosas que veníamos conversando. Por un lado, Zaffaroni, la justicia, por otro lado, Nisman, y en el medio, Andrés Calamaro. Quiero recordar la foto que hablábamos recién, la que se sacó en el baño, porque más allá de Calamaro, del cual ya hemos hablado, hay una simbología alrededor del caso Nisman. Hay una especie de bronca o de desdén, depende quién sea quien lo trata, por parte sobre todo de los representantes del actual gobierno con el caso Nisman, que no termino de entender, Miguel. ¿Por qué se trata de este modo el caso Nisman? ¿Por qué tanto interés a 5 años de su muerte? ¿Por qué esta idea de la burla o de la sorna o de que sea parte? Hace poco cuando mostramos acá esa caricatura que había hecho la UBA, donde había algunos periodistas que se suicidaban, estaba también Nisman en el medio. Todo el tiempo Nisman es como un tema recurrente. Porque militar un caso semejante y su resolución es un profundísimo desprecio. Vos podés militar, vos tenés que investigar y dejar que los hechos te conduzcan a aquello a lo que te deben conducir. Pero si hay una militancia, hay un oportunismo político, hay una veleta y hay una levedad, la insoportable levedad con la cual se trata el caso Nisman y el caso AMIA.
hay algunos personajes que que actuaron en el caso AMIA. Algunos partieron a Medio Oriente después de haber hecho lo que hicieron, otros se quedaron aquí, resucitaron, están por ahí. Fernando Esteche. Fernando Esteche es un personaje clave, es el redactor de ese memorándum. Junto, perdóname Miguel, con Juan Martín Mena, que también es redactor del memorándum, que luego fue el segundo hombre de la inteligencia, del espionaje en la Argentina y que ahora es viceministro de Justicia de la República Argentina. Exacto. Entonces, frente al muerto nos reímos porque estamos militando y porque ganamos, ¿no? Bueno, como digo, la insoportable levedad con la cual se trata el caso, de alguna manera fue revisitada por este documental. Algunos tienen muchas críticas, etcétera, pero vuelve a poner, me parece, sobre el escenario esencial de la Argentina lo siniestro, el horror. Todo eso es un horror. Milani, ¿dónde estaba cuando lo...? Milani, que no aparece en el documental tampoco. Que no aparece en el Milani documental. ni se lo nombra en el documental. Y que es un personaje a nombrar, ¿no? Nombre clave con un manejo de... Y aparte el documental muestra también muy sobre relieve, coloca cómo se manejó la causa AMIA. Digo, cómo finalmente Alberto Nisman termina quedando solo frente a ese juicio cuando las acusaciones recaen sobre los otros dos fiscales que participaban, plantando una teoría que no era un dato importante que dice el representante del FBI en el documental respecto a que se iba a una conclusión juntando las pruebas, que las pruebas no te llevaban a la conclusión, sino la conclusión estaba previa. Una cosita para los que quieran ver el documental o lo hayan visto, fundamental, porque se olvidó de poner algo. El documentalista que cambia totalmente la conclusión que uno puede sacar, lo comentábamos el otro día en la radio, Martín. Hay uno de los testimonios, sobre todo en los últimos capítulos, no voy a spoilear, pero me parece que si el documental no lo dice, nosotros tenemos que decirlo. Aparece el testimonio de Alejandro Rúa, y figura allí en el documental, en el graf, en este zócalo que ustedes ven acá abajo, aparece mencionado como miembro de la unidad AMIA. O sea, aparece mencionado como un especialista en el caso AMIA. Lo que el documental no menciona es que es abogado de Cristina Kirchner. Es importante porque cuando uno escucha ese testimonio, no voy a anticipar nada si no lo viste, pero el testimonio tiene una opinión muy concreta sobre lo que pasó con el caso Nisman. El documental olvida poner que se trata ni más ni menos que del abogado de Cristina Kirchner quien está hablando. Lo presenta como un experto pareciera neutral, sin embargo, es representante de una de las partes involucradas en la causa. Una aclaración importante para entender mejor el documental si es que todavía no lo viste. De Nisman nos vamos a Irán, por supuesto, porque Irán está detrás de toda la denuncia del fiscal Nisman. Lo que dice Nisman es, quieren encubrir a los iraníes. ¿Por qué? Porque hay una relación comercial, hay una relación política, están en el triángulo de Irán, en el triángulo de Venezuela, y resulta que Venezuela y que Irán explotaron al mismo tiempo. Esto genera conmoción a nivel mundial, pero en Argentina muchísimo más, porque estamos increíblemente muy cerca de las dos cosas. Sí, sobre todo de Irán, que para Argentina, precisamente por todo este relato es tan importante. Es interesante sobre todo entender que a Mahmoud Ahmadinejad, que era presidente de Irán por 2 periodos en la época del Memorándum de Entendimiento, que es la persona que negocia vía Venezuela con Argentina, el memorándum, es el hombre que crece en el poder como un halcón en Irán, después que Estados Unidos comete el gran error de incluir a Irán dentro de aquel famoso eje del mal en la época del gobierno de Bush, que lo coloca a Irán poco antes de atacar Irak en el 2003. Por lo tanto, los iraníes se ven venir una mano parecida. Ahí también estaba Corea del Norte. Se ven venir una mano parecida. Cae el gobierno moderado que tenía en aquel momento Irán y crece este individuo, que era realmente un nacionalista fanático, un hombre que cada 5 minutos, cada 5 palabras prometía acabar con Israel y con todo el pueblo judío. Era su discurso permanente y que tenía una serie de conexiones financieras en América Latina, a través de Ecuador, en casos bastante concretos. Posiblemente se trató también de Argentina, para poder conseguirle dinero líquido para pagar la construcción de los laboratorios nucleares que nacen en el gobierno de Ahmadinejad. Esos laboratorios, recordemos, quedan anulados en 2015 con el histórico acuerdo que hace Barack Obama con el nuevo presidente moderado que reemplaza a este sujeto, el actual presidente Rouhani, que negocia parar el desarrollo nuclear de Irán a cambio de la devolución del dinero, de los fondos que estaban congelados en el mundo y bajar las sanciones económicas. Eso se cumple bastante poco.
Y hace pocos años, el año pasado, el anteaño pasado, en 2018, Donald Trump destruye el acuerdo nuclear. ¿Por qué traigo esto? Porque esto está muy relacionado con la muerte, el asesinato de Soleimani por parte del dron de Estados Unidos. Soleimani es el hombre que genera la gran expansión territorial de Irán durante 20 años. Un tipo muy querido además, ¿no? Respetado y querido. Un militar respetado. Es él en la historia Irán, ¿no? moderna norteamericana, después de la muerte del almirante japonés que llevó adelante el ataque a Pearl Harbor. Este es el segundo caso, digamos, el 43 ahora, el segundo caso que se mata a un militar de semejante nivel, de tal importancia, pero además un hombre muy complicado, como cualquier militar en guerra, bastante bravo, bastante difícil, pero el hombre que organiza todas las organizaciones proiraníes, pero que básicamente lo que le permite es a Irán extender su mano a través de Irak, a través del Líbano y llegar al Mediterráneo, digamos, una potencia realmente fuerte, que es por esa razón que Trump empieza a tratar de asfixiarla económicamente para que se vaya de Siria, se vaya de todos lados. Ahí estamos viendo el funeral, ¿no? Que de alguna manera demuestra por la cantidad de gente lo impactante y la magnitud de esta figura que vos mencionás. Ahora, quiero conectar esto que decís, Marcelo, con lo que pasa en la Argentina. Claramente, no solamente por la denuncia del fiscal Nisman, sino por las alianzas geopolíticas que había construido el gobierno de Cristina Kirchner, Argentina tiene una buena relación con Irán. Por supuesto, el pensamiento de Alberto Fernández parece no ser el mismo, sobre todo después de lo que acaba de pasar y demás. ¿Qué puede pasar con la Argentina cuando se pronuncie concretamente sobre lo que está pasando entre Estados Unidos y en Irán? ¿Puede esto traer consecuencias económicas si no contenta a Estados Unidos? ¿Puede traer consecuencias más peligrosas del tipo de algún ataque o de alguna venganza si es que no contenta al régimen iraní? ¿Qué puede pasar con la posición que toma Argentina en el conflicto? Estados Unidos en esta etapa está en un momento extremadamente halcón y ya planteó muy concretamente lo que espera Argentina respecto a Evo Morales, lo que espera Argentina respecto a Venezuela, y seguramente va a pedir solidaridad de Argentina y de Sudamérica en general para cualquier cosa que se haga en adelante. Por suerte la situación empieza a moderarse, lo cual no quiere decir que sea esto permanente, pero por lo menos la tenés mucho más tranquila ahora, pero seguramente se va a pedir una uniformidad que va a ser difícil de manejar, por uniformidad en todos estos casos. Porque, perdón, acá me recuerda la producción, es cierto, la ministra Federic se acuerda que había tenido también una controversia con respecto a Hezbollah, que estaba diciendo, bueno, vamos a ver si lo mantenemos en categoría de grupo terrorista. Son todos condimentos que nosotros pensamos que son lejanos, pero bueno, aquí tuvimos 2 atentados, los iraníes son sospechosos del atentado a la AMIA. Un tema muy cerca en el imaginario público, precisamente por los atentados, y además por la importancia que tiene lo que pasa en el mundo para los argentinos, que una generación muy reciente bajamos los barcos hace poco, digamos. El mundo nos importa mucho, el mundo nos interesa mucho, y es un mundo muy agitado, además muy problemático, muy peligroso, no solamente por los atentados, sino por la tensión que se vive alrededor de esto, y aparte por el impacto económico que va a tener, digo, si llega a haber un conflicto de magnitud, que parecería que no. Los dos países... Ahora le quiero preguntar a Martín sobre Aclaremos que los dos países, tanto Irán como Estados Unidos, han dicho, después de un poco de la escenificación, la teatralización de la respuesta de Irán días pasados contra 2 bases norteamericanas en Irak, aviso previo para que fueran evacuadas, digamos, todo muy bonito, y el presidente Trump diciendo que está todo bien y que vamos a sancionar económicamente y nada más. Eso se alivió dentro de lo que yo creo que es el plan de Irán de no aflojar en su influencia, y por eso está jugando a transformar esta crisis en una oportunidad. Te incorporo un elemento, porque ahora quiero compartir la palabra de Trudeau, el primer ministro de Canadá. Muchos canadienses, 63 canadienses en el avión que se estrelló en Teherán, 176 pasajeros en total, todos muertos. Parecía un accidente, pero de golpe pasa esto, míralo. We have intelligence from multiple sources, including our allies and our own intelligence. The evidence indicates that the plane was shot down by an Iranian surface-to-air missile. This may well have been unintentional. Canada is working with its allies to ensure that a thorough and credible investigation is conducted to determine the causes of this fatal crash. Bueno. Tengo que aclarar algo, él también lo dice, en todos los diarios mañana de Estados Unidos, de Canadá también, la palabra accidente va a aparecer insistentemente. No se considera que fue un ataque adrede como ocurrieron otros incidentes en el pasado, incluso con un perfil de accidente complejo, como fue el caso de Malaysia en el 2014
sobre Ucrania en el momento de mayor conflicto entre Rusia y Ucrania, sino que aparentemente una de las versiones ahora es que un dron lo choca al avión, es decir, que fue un accidente producto de este conflicto. Producto del conflicto, lo que Irán niega porque dice que el avión partía del aeropuerto en el momento que se produjo, no es que estaba llegando, estaba alto, pero teóricamente no tendría que haber sucedido, pero puede haber sido un fatal accidente, un terrible accidente. Ocurrió lo mismo en el 88 con un avión comercial de Irán que un barco norteamericano le disparó un misil, lo destruyó. Y ocurrió también en la guerra de los Balcanes, recordemos cuando en el 99, por un error de mapa, la OTAN borró la embajada china en Belgrado, ¿no? Vamos ahora a hablar de economía. En un ratito sobre Kicillof, sobre lo que pasa en la provincia de Buenos Aires. Eso no es un impuestazo. Kicillof dice que no y que es un truco, que es una operación política llamarlo impuestazo. Lo cierto es que subieron los impuestos municipales, habían subido los impuestos nacionales con la ley de emergencia y ahora también subieron y mucho los impuestos provinciales. Martín, Kicillof dice, la oposición no me deja gobernar, me pone palos en la rueda, me obligó a modificar este proyecto de ley que yo quería aprobar el 24 de diciembre y me sacó la posibilidad de recaudar 10.000 millones de dólares que la provincia necesita. ¿Es un impuestazo? Consiguió los fondos, por un lado, 2/3 partes de los fondos que quería conseguir, porque es un sacudón de 20.000 millones de pesos al bolsillo de los bonaerenses, por un lado, concreto, duro. Y por otro lado, al mismo tiempo, quedó como una víctima en la situación de, bueno, al final no pude hacer el ajuste que quería hacer. Pero sí, el ajuste concretamente se hizo y es además el agravante de que se sube a caballito de lo que ya hizo la Nación y lo que están haciendo en muchos casos los municipios. Y también están haciendo otras provincias, no solamente el caso de la provincia de Buenos Aires, otras provincias, hoy me comentaban el caso de Córdoba, hay otras provincias que están también poniendo sacudones impositivos que son bastante grandes. Es cierto, finalmente no pudo ir sobre el 1.300.000 viviendas sobre las cuales quería ir, pero terminó yendo sobre 700.000 viviendas a las cuales les aumentó los impuestos muy por encima de la inflación. Incrementó impuestos en ingresos brutos, que es un impuesto, como yo siempre digo, a los brutos. Es decir, es un impuesto que fomenta el subdesarrollo. Es decir, que no parece ser, y lo mismo hizo la Nación pegó un paquetazo fenomenal de impuestos. Entonces, la actitud por un lado, el argumento de decir, no, queremos reactivar en realidad, pero por el otro lado, la verdad que es un ajuste que le hubiera temblado la mano hacerlo al más ortodoxo de los economistas salidos de Chicago. Es un ajuste hecho y derecho. Es un ajuste propiamente dicho. Más allá de que sea una discusión semántica, es también una discusión política, porque el argumento que tanto Alberto Fernández esgrimía, pero que sobre todo en su intransigencia dijo Axel Kicillof, es que en realidad no es un impuestazo, que no es un ajuste, sino que esto es en favor de los más humildes, en favor de los que menos tienen, casi una revolución. En la provincia no hay absolutamente nada en favor de los que menos tienen. En la Nación, por lo menos, en el paquete de la Nación hay 0,3% del PBI de gasto social que tiene que ver con el aumento de la UH, con el aumento con el bono de los jubilados y con la tarjeta alimentaria. 0,3% del PBI contra 1% de sacudón de impuestos. O sea, es mucho más grande el sacudón de impuestos igual en el nivel nacional. Pero a nivel provincial no hay bono aumento de impuestos, no hay todavía anuncio de aumento para los estatales. Lo único que hay concreto es el aumento de los impuestos, que, te vuelvo a decir, Diego, no es solamente el aumento de un impuesto provincial. Se suma a la catarata de aumentos y de alguna manera contra un escenario en el cual del otro lado del mostrador prácticamente a ningún bonaerense le aumentaron los ingresos 55%. Entonces el argumento es medio hipócrita porque por un lado cuando se habla por ejemplo de los créditos UBA, el propio gobierno dice no puede ser que a los trabajadores les aumenten 55% la cuota de los créditos UBA, pero los impuestos sí pueden aumentar 55%. Es decir, ellos se aseguran que son los únicos que no pierden. ¿Y para cuándo bajar el gasto? ¿Para cuándo mirar el presupuesto y evaluar el gasto político, la cantidad de asesores, el gasto en términos de las cajas que representan los privilegios, diputados, senadores de la provincia de Buenos Aires? La sesión para discutir los privilegios se pateó. Viste que la urgencia era para aprobar todo el paquete de emergencia en la provincia de lo mismo, pero ahora que dijeron, no, es verdad, no está bueno que tengamos privilegios, los vamos a discutir, pero lo vamos a discutir más adelante. Y cuando llegó el momento dijeron, no, más adelante que más adelante. Y ahora está en febrero, vamos a ver después si se termina discutiendo o no. Es muy conocido, es muy debatido siempre lo que gana un diputado nacional o lo que gana un senador nacional, pero la gente no sabe lo que gana un diputado de la provincia de Buenos Aires o un senador de la provincia de Buenos Aires. A veces mucho más. Ganan mucho más.
ganan mucho más que un diputado nacional. Martín, Entonces, y estos paquetes, estos impuestazos, como los planteás, en el mediano, en el corto plazo, digo, ¿cuánto pueden mejorar la situación, la situación económica? ¿Hay un plan realmente económico del gobierno provincial como del gobierno nacional en el que esto impacte? Y vos digas, de acá a tantos meses, la situación fiscal del país va a mejorar, va a crecer, ¿o es un manotazo de agado, como se le suele decir? Claro, a nivel nacional el paquetazo tiene que ver con la necesidad de hacer una reestructuración de deuda en la cual es preciso mostrar cierta austeridad, porque yo no puedo ir a pedirle a la gente a la cual le debo plata que me posterguen 5 años un vencimiento o que no me cobren los intereses si al mismo tiempo estoy aumentando el gasto y estoy aumentando el déficit. Sí. Yo les tengo que mostrar que un esfuerzo estoy haciendo y eso va en línea con eso. Por lo tanto, hay cierta expectativa de que efectivamente tenga algún efecto sobre la economía si es que efectivamente ayuda a destrabar la cuestión de la deuda. No así en el caso de la provincia, pero es cierto también que en el caso de la provincia la situación en materia de deuda es delicada por esto que decías vos más temprano y que también comentaste hoy en la radio, Diego. Las provincias, muchas provincias tomaron deuda en dólares. Es cierto, para hacer obra pública, sobre todo en el caso de la provincia de Buenos Aires, no fue para pagar salario, fue para hacer obra pública y aumentar el stock de capital de la provincia y hacerla más productiva. Pero al mismo tiempo tienen que ahora soportar el costo de una deuda que está en dólares y que por supuesto es difícil de pagar. No estaba estipulado, pero quiero... Sí, perdón, ¿qué decir algo, Marcelo? Interesante el debate sobre cómo lo llamamos a esto, ¿no? Somos los reyes de la posverdad acá. Realmente es un ajuste ortodoxo concreto, claro, como dice Martín, dentro de la línea más ortodoxa que hemos visto y criticado por ahí en otros países, está aplicando acá, pero no, es revolucionario. Es como sucede en Venezuela, que ahora Rusia está haciendo toda una gestión para que se privatice, entre comillas, el negocio petrolero, que va a ser revolucionario en el caso de Venezuela, ¿no? Como devaluar era revolucionario en la época de Chile. Bueno, fíjate el caso de los jubilados, Marcelo. ¿Cómo va a ser? Ahora lo vas a ver en los próximos meses. Sí. ¿Cómo va a ser el gobierno ahora que el presidente acaba de decir que la fórmula de Mauricio Macri, que por la cual lo lapidaron al Congreso hace 2 años... Literalmente lapidaron. Por eso, estoy eligiendo la palabra, tardé un segundo para elegir la palabra esa. Es una fórmula que no se puede pagar, dice el gobierno ahora. El propio presidente dijo no se puede pagar. Eso quiere decir que la fórmula nueva va a ser menor. Entonces, finalmente, ¿y cómo se va a pintar esto? ¿De qué se va a disfrazar el ajuste a los jubilados? ¿De qué color lo van a pintar? ¿Van a hablar de jubilados ricos, que como todo el mundo sabe en Argentina, es cualquier jubilado que gana 20.000 pesos? Porque todos sabemos, ¿no? Un jubilado gana 20.000 pesos. Pero qué bien que dijo, quiero ir con vos, porque Marcelo me dice, posverdad, somos los reyes de la posverdad, adhiero ya a lo que acabas de decir, y lo miro a Miguel Muñez, que ha escrito sobre posverdad, sobre noticias deseadas, pero largo y tendido. Le robé un poco. Bancame porque tengo que ir al corte, me están diciendo de todo por acá, estamos muy bien, pero vamos a ir al corte. Queda pendiente entonces, ¿qué va a pasar con los jubilados? Atención con esto. Hay un debate, algo que descubrió Martín con respecto al impuesto del 30% a los pasajes, que lo teníamos guardado para mañana en la radio, pero quiero anticipar algo hoy también, porque es realmente increíble. Y vamos a hablar con Miguel Wiñaski sobre esto que nos pasa. ¿Por qué estamos todo el tiempo discutiendo cómo decimos las cosas en lugar de discutir las cosas y los hechos propiamente dichos? Después de la pausa, quédate. Muy bien, debate súper interesante. En el corte había quedado pendiente de todo, pero vamos con lo de Miguel. Algo que planteó Marcelo, ya te lo robé, me lo adueñé, me lo apropié. Somos los reyes de la posverdad. ¿Por qué? Porque discutimos cómo decimos las cosas en lugar de discutir cómo hacemos las cosas. Si es un ajuste, si es una revolución, si es solidaridad, si es tarifazo. Y creemos o queremos resolver el lenguaje. Digo, ayer Alberto dijo, saludo a todos, a todas y a todos, lo cual está muy bien. No vi nada, está perfecto. Ahora vos ponele a todo, pero el impuestazo me lo cobraste. Entonces, y yo no tuve participación en eso y quedé excluido. O sea, vos sos incluyente. Digo, Alberto, sí. ¿no? Sos incluyente, pero hay una exclusión en la decisión económica vinculada a tu propio esfuerzo. ¿Vos laburaste? Sí, laburé. Igual que antes, sí, igual, más que antes. ¿Cuánto voy a cobrar el mes que viene? Menos. Pero vos me dijiste todes, buenísimo. Somos todos hermanos. No, pero incluyamos a todos y a todes de verdad, los honestos sobre todo. No dejemos afuera a los honestos, que son los que pagan. Entonces acá la honestidad queda excluida de la decisión política. No digo que el resto sea deshonesto, ¿no? Pero quiero decir... La honestidad como concepto. La honestidad como concepto queda excluida. Cierta coherencia. Si vos dijiste A, ahora decís B, después decís C, de la propia Cristina, etc.
Bueno, eso queda excluido, no importa, ¿viste? Yo te digo A, B o C Con el caso de la jubilación veleta política. es claro. especialmente paradigmático. Salió ayer una nota, recomiendo, una carta de Osvaldo Pepe en Clarín. Sí, extraordinaria. Que fue muy comentada. Mi viejo ayer la hizo leer por el propio Osvaldo Pepe en la radio. Fue un momento de radio muy lindo. Hoy la recordó también Marcelo Longobardi. Donde él cuenta, no la quiero parafrasear porque la voy a arruinar y no vale la pena. Vayan a leerla, búsquenla. El título es algo así como Solidario con la plata ajena. Claro. Y justamente plantea que el sistema jubilatorio ya es solidario por definición. Porque vos tenés gente que está aportando para ayudar a quienes ahora están jubilados. Y cuando esa persona se jubile necesita de la solidaridad. Entonces están haciendo solidaridad con la de los jubilados finalmente. Sí, sí, claro. Bueno, yo lo decía en broma el otro día, lo conté en el programa de tu papá también. Un tuit magistral de Solano. Gabriel Solano. De Gabriel Solano. El peo de la dijo, izquierda. Sí, que fue un tuit de lo más tuiteado de lo poco que va del año, que dijo algo así como, bueno, Alberto llegó prometiéndonos que les iba a pagar a los jubilados con la plata de las LELIX y al final le está pagando las LELIX a los bancos con la plata de los jubilados, ¿no? Es increíble, pero es increíble, pero es así como funciona. ¿Qué pasa con el 30%, Martín? Vos me mencionabas algo hoy que es importantísimo, no lo dijo nadie todavía. Sí. Se sabe que se cobra 30% a los pasajes, no importa si es de aerolínea, si es una agencia argentina, se cobra 30%, hay un impuesto a los pasajes, hay un impuesto al turismo, hay finalmente un impuesto a salir del país. Pero hay un datito más, una perlita que encontraste. Sí, sí, porque en realidad muchos propios oyentes que nos hacían llegar de comentarios, nos mostraban capturas de operaciones hechas en estos últimos días, donde el argumento central, vos sabés, de ese 30% era cobrémosle impuestos a los dólares. O sea, de alguna manera tenemos que hacer que los dólares se cuiden para la producción y si alguien se los quiere gastar en turismo, que pague un poco más por gastar esos puede dólares que pague. en turismo. Si puede que pague un poco más. Pero el impuesto no va solamente sobre los dólares de turismo, el impuesto va incluso sobre el contenido impositivo, es impuesto sobre impuesto. Sí. Vos sabés que cuando contratás un vuelo hay un componente muy alto impositivo. Si vos pagás $1000 de un vuelo, probablemente 600 es el vuelo y 400 son impuestos. El 30% uno dice, bueno, listo, va sobre los 600 del vuelo, que tiene que ver con el componente que hay que pagar en dólares. No, el impuesto va sobre el total. 100%. Vos sabés, Martín, que es súper gráfico. Si te tocó sacar un pasaje o si no, hacé la prueba, lo podés hacer sin gastar un centavo. Cuando vos sacás un pasaje o buscás en esos portales que te nuclean varias aerolíneas o incluso cuando vas directamente hacia la aerolínea, vos buscás el pasaje, te dice el precio, vos elegís el que más te conviene, el día, la fecha, la hora, si querés en primera, en economía y demás. Una vez que vas a pagar en el momento de la transacción, te dice clara y taxativamente qué porcentaje de, suponete, los $1000 es impuesto y qué porcentaje es el pasaje propiamente dicho. Bueno, el 30% vos lo pagás por el total. Claro, hay una parte... O sea, estás pagando impuestos sobre impuestos. Sí, hay una parte de esos impuestos que estas son tasas aeroportuarias, hay algo que están en dólares, pero esencialmente hay un componente muy fuerte impositivo que no está en dólares, que está en pesos, que no tiene por qué estar grabado con este 30% y que, sin embargo, cada vez que sacas un pasaje tenés que terminar pagando impuestos sobre impuestos. No va a ser judiciable porque es un impuesto a un impuesto. Pero hay un montón de casos de impuestos sobre impuestos. Si vos mirás las tarifas de servicios públicos, por ejemplo en Argentina, están llenos de casos de impuestos sobre impuestos. Es decir, vienen impuestos a los ingresos brutos sobre la luz y arriba de eso te cobran el 21% de IVA. Y vos decís, ¿cómo? Si el 21% me lo estás cobrando sobre el impuesto y es impuesto sobre impuestos. Sí, eso pasa sistemáticamente. Es un disparate, pero pasa. Muy bien, quiero hablar de Venezuela también, ya que está acá Marcelo Cantelmi, porque también con Venezuela vuelve a ocurrir esta situación de contradicción en lo que fue una posición muy dura, muy a favor de Maduro durante el gobierno de Cristina. También durante la campaña, momento en el cual Alberto Fernández no quería opinar sobre esta situación. Me ha tocado preguntarle y que se haya sentido molesto por esta idea de indagar, de hurgar en cómo iba a ser la relación de Fernández con Venezuela. Pasó lo que pasó en el Parlamento hace algunos días y el gobierno argentino emitió un comunicado duro, evitó decir dictadura, pero al día siguiente le quitó las credenciales a la embajadora de Guaidó en la República Argentina, que estuvo invitada aquí en el programa de Mi Viejo el martes pasado. ¿Cómo va a ser o cómo podemos pensar que va a ser, Marcelo, la relación con Venezuela con esta especie de tercera posición que intenta ensayar Alberto Fernández, pero con la presencia de Cristina ahí tan cerquita, ¿no? Recordemos que lo del domingo fue realmente muy escandaloso. Juan Guaidó le tocaba la votación para ser reelecto como presidente de la Asamblea Nacional, que es el nombre que tiene el Congreso unicameral en Venezuela, y la policía no lo dejó entrar. Y encima Nicolás Maduro se burla de Guaidó, que dice no se animó a entrar. Pucha, trató de subir por una reja. Hay que reconocer qué valor tiene
este chico, y tenía los votos suficientes, limitados pero suficientes, pese a una ofensiva de meses que ha metido presos legisladores, los ha obligado a exiliarse, los ha perseguido, incluso acosaron a los diputados del interior en el hotel donde estaban en Caracas el día anterior. Digamos, fue muy salvaje todo lo que hizo Maduro. Y terminan votando como presidente a un ex disidente comprado, un hombre muy corrupto, que termina a cargo del Parlamento. Guaidó va a otro lado, al Diario Nacional, y ahí lo vota su gente. Digamos, eso quedó muy confuso, pero quedó muy escandaloso. Y eso hizo, yo creo, que tanto México como Argentina tuvieron una posición ligeramente más dura, yo diría importantemente más dura, a punto tal que lo agradece Guaidó y lo agradece Estados Unidos respecto a ese giro. El quite de las credenciales diplomáticas a la representante Guaidó creo que anula en gran medida esto. Claro. Yo me imagino... Fue al día siguiente, además. Yo creo que lo hicieron porque Felipe Solá, el canciller, iba a la CELAC en México y ahí iba a estar el canciller venezolano y me parece que trataba de dar un gesto de equilibrio para no tener una discusión que se esperaba que iba a tener en la CELAC en México. Me parece que esta fue, pero fue una mala medida, digamos, porque realmente eso le genera, y acá Martín puede llegar a confirmarlo, le genera un problema de otra índole, en el sentido de que Estados Unidos es la principal banca dentro del Fondo Monetario Internacional, y Estados Unidos, como decía yo antes, está en este momento cobrando política por apoyo. Ahora vamos a hablar, después de la pausa, si lo que pasa a nivel internacional puede tener consecuencias económicas en la Argentina. Sube la nafta, eso nos complica, producto del conflicto entre Estados Unidos e Irán. La relación con Venezuela puede enojar a Estados Unidos y complicarnos la negociación con el fondo. Después de la pausa. Nos queda tiempo de casi nada, pero estamos recordando en el corte algo interesante. Claro, Cristina está en el exterior. Sí, hasta el 11 de enero había pedido autorización para ir a visitar a su hija Florencia Kirchner, que continúa desde marzo del año pasado, que permanece en La Habana siendo asistida por unos problemas de salud. Se nota mucho en la política argentina cuando está Cristina, y fíjense que tuvo injerencia y funcionó en la provincia de Buenos Aires, porque fue Alberto Fernández, luego de un pedido de Cristina, quien tuvo que interceder para que finalmente Axel Kicillof pudiera aprobar esta ley que ahora, bueno, según comentábamos recién y nos contaba Martín, dice Kicillof que no le alcanza, que él quería tener 30.000 millones de pesos, tiene 20.000 finalmente y no le alcanza. Gracias a los tres por haber venido, gracias, interesante, me encanta el laburo que hacen los tres y siempre estamos conversando cuando podemos. Nos estamos despidiendo, se quedan ustedes con la rosca, fíjate que hora es 11 en punto, impecable, inmejorable. Está un amigo también, Santiago Kovaldov, imperdible, se quedan en la pantalla de TN, nosotros nos vemos el jueves que viene, chau.